Johan, muchas gracias por estar acá. Cuéntanos, tú qué estudiaste y a qué te dedicas. Bueno, yo estudié música, específicamente composición. Entonces, digamos que mi enfoque es mucho más teórico. En este momento me estoy dedicando a hacer producción de eventos. También soy músico de escenario y compositor para producciones audiovisuales. Wow. ¿Y cuál es tu instrumento? Mi instrumento principal es la guitarra eléctrica. Y digamos que también me desenvuelvo bien en el piano, en el bajo, un poquito con técnica vocal, pero mi principal es la guitarra eléctrica. Ok, ¿y desde cuándo tú elegiste ser artista? Desde hace un poco más de 10 años. Y eso fue gracias a mi tío. En algún momento lo vi tocando por ahí un par de cancioncitas de rock and roll. Entonces me inspiró. Por allá me empecé a meter en el mundo de la música. Poco a poco empecé a expandir mi perspectiva. Y pues bueno, me quedé con la música teórica específicamente. Ok, maravilloso. Bueno, y cuéntanos, ¿tú por qué decidiste venir a hacer el método de emociones CREE? Lo que pasa es que estaba pasando por un momento complicado. Tuve, digamos, un cuadro de depresión. Empecé a buscar varias perspectivas, pero el que más me llamó la atención fue este método porque es un método diferente, es un método que rompe con paradigmas de muchas escuelas que realmente no me habían funcionado antes. Ok, perfecto. ¿Y qué crees tú que pasaba antes? ¿Por qué esas escuelas o esas terapias anteriormente no te funcionaron? No me convencían, no iban conmigo, de pronto eran muy, por así decirlo, escueleras. Entonces era un método demasiado repetitivo, un método que no ofrecía entendimiento de lo que realmente me estaba pasando. Ajá. En ocasiones incluso medicaciones que yo sentía que no era necesario tener. Con este método todo es muchísimo más claro. Más que todo para mí, para yo entender lo que me estaba pasando, este método está perfecto. Perfecto, maravilloso. ¿A cuánto tiempo comenzaste tú a ver resultados? Específicamente a las 2 semanas, digamos que yo ya tenía un avance respecto al método porque ya lo había visto desde antes, pero no había tenido la guía para poder desenvolverme bien con este método, pero pues ya con la guía, con tu guía, ya después de 2 semanas empecé a ver unos cambios pero totalmente increíbles. Ok, ¿y qué comenzaste a sentir a esas 2 semanas? ¿Qué sucedió? Mucha más energía, mucha más motivación. Digamos que los cuadros de ansiedad o de depresión que ya tenía desde antes desaparecieron totalmente. Sí. Entonces, no sé, me pareció muy orgánico esa evolución. Ok, o sea, tu propio cuerpo se puso en sintonía y dejó atrás como toda esa situación. ¿Cuántos años llevabas tú como sintiendo estas dificultades en tu parte emocional? Eso fue más o menos desde el 2023. Okay. 3 años más o menos. 3 años llevas desde en que me este di proceso. cuenta, pues. Desde que me di cuenta que tenía ese tipo de situación en las manos. Ok, ¿y qué habías hecho antes? ¿Qué métodos habías usado? Pues como te comentaba, ya había buscado ayuda con otros tipos de psicólogos, había buscado ayuda por videos de YouTube. Yo mismo intentaba ser mi propia guía, pero pues de vez en cuando uno necesita una guía externa. Claro. Alguien que guíe ese camino. Ajá, me comentabas que tú y tu familia son meditadores, les gusta ese tema y tal, pero aún así la meditación no lograba obtener lo que necesitabas. Digamos que sí podía lograrlo, pero el problema era que había momentos en los que no tenía ni siquiera la motivación para empezar ese proceso de meditación nuevamente, para retomar. O sea, ese era el problema. Te faltaba esa chispa para arrancar. Maravilloso. ¿Y qué resultados obtuviste? Pues ahorita, digamos que uno de los problemas más grandes que había tenido en el mundo laboral, desde la perspectiva laboral, no había podido tener esa motivación como para poder emprender, en este caso como productor de eventos. No había tenido como la perspectiva para poder desenvolverme en un escenario de manera óptima y no después, sino terminar agotado emocionalmente. Eso principalmente. Y pues también cómo expresarme con la gente, cómo demostrarles todo ese entusiasmo que tengo en este ámbito laboral
y demostrarles seguridad, la fuerza que se necesita para establecer un networking como artista Ok. y con otros managers que voy a necesitar más adelante. Ok, que tú me decías en las sesiones, me comentabas, Johan, que ser artista es todo un trabajo energético para sostener un público y sostener una presentación, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo te sientes ahorita en relación a esa energía? Sí, mira que hace tiempo en los shows uno tiene que dar toda su energía para que el público sienta que está en un show de rock en este caso. Entonces tienen que estar totalmente sintonizados con lo que yo les estoy ofreciendo antes, durante y después del show. Y después de que todo el mundo se va del lugar, del teatro, del bar, del que sea, uno se suele sentir demasiado cansado, incluso a veces triste. Y lo que he sentido últimamente es calma. Ya no se trata de cansancio ni de tristeza, sino de la calma después de todo ese mar de emociones que se manejan en un escenario. Ahora es calma, la quietud. Calma. ¿También satisfacción? Y satisfacción de haber hecho un buen show. Sí. Oh, bueno, maravilloso. Muy bien. ¿Y tú por qué recomendarías el método Emociones Crea a todas las personas que nos escuchan? Por eso mismo, porque rompe muchos paradigmas, da una perspectiva totalmente distinta a lo que es la salud emocional. Le da la posibilidad al cliente o al paciente de entenderse a él mismo y que ese entendimiento no solamente se quede para el psicólogo o para aquel que ejerce esta labor, sino que uno mismo empieza a tener las herramientas para tratarse a uno mismo. Ok, o sea, te vuelves tu propio psicólogo con el tiempo, ¿no? Con el Después tiempo. del proceso, aprendes a conocerte y ya sabes regularte. Exactamente. Ok, Johan, muchísimas gracias por compartirnos todas esas cosas y experiencias lindas de tu vida. Y bueno, esperamos tenerte aquí mucho más veces compartiendo lo maravilloso de tu carrera que es fantástica. Yo admiro muchísimo a los artistas. Muchísimas gracias. Ok, un abrazo. Un abrazo grandote.